Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué Mi tal? Mi nombre es nombre es Valeria Valeria Garmendia, soy Buendía, soy estudiante estudiante de la de la Facultad de Facultad de Contaduría y Contaduría y Administración de la Administración de Universidad la Autónoma Universidad de Autónoma de Chihuahua Chihuahua y el y día de el hoy día de vamos hoy a hablar vamos a hablar acerca de la acerca de la conquista conquista europea europea, material y material y espiritual. espiritual. Para comenzar Para con este comenzar con video este vamos a video vamos a conceptualizar lo que conceptualizar lo significa que la conquista significa la material. conquista material. Esta se refiere Esta a se la refiere a la apropiación de las apropiación de tierras, las de los tierras, bienes de como los el bienes oro, como el objetos oro, valiosos, objetos del valiosos, mismo del hombre o mismo mujer hombre o indígena mujer o indígena lugareño o lugareño, que el que el conquistador lo hace conquistador lo esclavo hace o esclavo prisionero. o prisionero. Esta conquista Esta conquista básicamente se realizó básicamente a se través de realizó la a través de la fuerza y de la fuerza y de la violencia. violencia. La con- Bueno, la Bueno, conquista la conquista espiritual espiritual se refiere a se un refiere cambio a que un cambio se que se realizó en el realizó en corazón el del corazón hombre, del hombre, conquistado en cuanto a conquistado sus en cuanto a creencias sus creencias religiosas. religiosas. Debían dejar de Debían dejar adorar de a sus adorar a sus dioses, de dioses, hacer sus de hacer sus ceremonias, sus ceremonias, sus ritos de ritos forma de forma obligatoria para obligatoria adorar a para otro adorar que a el otro que el conquistador conquistador traía. traía. Y bueno, Y bueno, este proceso se este conoce proceso se también conoce como también como evangelización. evangelización. La La evangelización evangelización por parte de por los parte de los españoles a los españoles a los indígenas indígenas americanos americanos fue una fue conquista una conquista espiritual. espiritual. Se llevó a cabo Se por llevó a medio de cabo por medio de castigos castigos y y cabe cabe destacar que destacar tanto que la tanto la conquista conquista material como la material como la conquista conquista espiritual espiritual en en América en el América, tiempo de la en el tiempo de conquista, la así como conquista, así como conquistas en conquistas Europa en por Europa parte de por los parte de los romanos o romanos en Asia o por en parte de Asia los por parte de chinos, los chinos, fueron hechas fueron de la hechas misma de la forma, misma forma, con con violencia y a violencia la y a fuerza. la fuerza. Bueno, las Bueno, consecuencias las de la consecuencias de conquista la en conquista el ámbito de en los el ámbito de los indígenas, indígenas, por parte por espiritual parte hubo un gran espiritual hubo un cambio, gran ya cambio, que nos ya que obligaron a nos cambiar obligaron a nuestras ideas cambiar nuestras ideas religiosas, religiosas, recordando que pues, la recordando mayoría que de pues, la los mayoría de indígenas los eran indígenas eran politeístas, politeístas, destruyeron gran parte de destruyeron gran nuestros parte de templos nuestros templos religiosos religiosos y también y gran parte también de gran nuestra parte de cultura nuestra cultura estuvo perdida por el estuvo lado perdida por el religioso. lado religioso. Nos cambiaron en Nos creer de cambiaron en nuestros creer de dioses nuestros al dioses al catolicismo y gran catolicismo parte de y los gran centros parte de los centros religiosos fueron religiosos destruidos fueron con tal destruidos de con poder tal olvidar de poder nuestra olvidar religión. nuestra religión. Bueno, las Bueno, consecuencias las de la consecuencias conquista de la en el conquista ámbito de en los el ámbito de indígenas los indígenas, por parte por espiritual parte hubo un gran espiritual hubo un cambio, gran ya que cambio, nos ya que obligaron a nos cambiar obligaron a nuestras ideas cambiar nuestras ideas religiosas, religiosas, recordando que pues, la recordando mayoría que de pues, la los mayoría de indígenas los eran indígenas eran politeístas, politeístas, destruyeron gran parte de destruyeron nuestros gran parte templos de nuestros templos religiosos religiosos y también gran y parte también de gran nuestra parte de cultura nuestra cultura estuvo perdida por el estuvo lado perdida por el religioso. lado religioso. Nos cambiaron en Nos creer de cambiaron en nuestros creer de dioses nuestros al dioses al catolicismo y gran catolicismo parte de y los gran centros parte de los religiosos centros fueron religiosos destruidos fueron con tal destruidos de con poder tal olvidar de poder nuestra olvidar religión. nuestra religión. En el caso de En los el caso de los españoles, bueno, españoles, bueno, tuvieron consecuencias tuvieron positivas. consecuencias ¿Por qué? positivas. Porque ¿Por pues qué? Porque por el pues lado por el espiritual, lado espiritual, ellos al momento de ellos al querer momento de cambiar y querer bueno, de cambiar y lograr bueno, de cambiar nuestra lograr cambiar cultura, nuestra cultura, también fue una buena también fue una forma para buena poder forma para poder manipularnos y ganar más manipularnos y dinero de ganar una más forma dinero más de una sencilla, forma más como lo sencilla que como se lo que conoce se que conoce es el que diezmo. es el diezmo. También en el caso de También la en el conquista caso de la material, conquista pues material, hubo pues consecuencias hubo positivas consecuencias ya que positivas obtuvieron ya que varios obtuvieron recursos varios de recursos los de territorios los indígenas, territorios como la indígenas, obtención de como las la obtención de tierras, las tierras, materiales como el materiales oro, como el oro, plata y cobre, plata y cobre, además de mano de obra además de mano de indígena obra como indígena esclavos como para esclavos poder trabajar para las poder tierras trabajar que las les tierras quitaban. que les quitaban. También obtuvieron También también el obtuvieron conocimiento también de el la conocimiento de la herbolaria herbolaria de parte de los de parte indígenas de para los poder indígenas curar para poder alguna de las curar alguna de enfermedades las más comunes enfermedades más que comunes traían los que traían españoles. los españoles. En el caso, vamos a hablar Vamos a hablar de los hechos de los más hechos más importantes que importantes pasaron que dentro de la pasaron dentro de conquista la material conquista y material espiritual. y espiritual. Durante la estancia Durante de la Cortés estancia de en Cortés Veracruz, en Veracruz, él se dio cuenta él se que dio cuenta que Tenochtitlán era Tenochtitlán la ciudad era más la ciudad poderosa más habitada por poderosa el pueblo habitada por el mexica. pueblo mexica. Este pueblo Este estaba lleno pueblo de estaba lleno de riquezas y riquezas se regía y por se el regía por emperador el emperador Moctezuma, Moctezuma, por lo cual, por lo pues cual Cortés pues Cortés decide decide apoderarse de toda la apoderarse de riqueza. toda la riqueza. Acto seguido, Acto seguido, Cortés se Cortés empieza a se empieza a relacionar relacionar y y con varios con pueblos varios vecinos a pueblos los vecinos, a mexicas los que tenían un mexicas que fuerte tenían un deseo de fuerte liberarse deseo de del yugo. liberarse del yugo. También logra También convencer logra al convencer al Tlatoani para Tlatoani poder para acabar poder con acabar con Tenochtitlán Tenochtitlán
y así junto con los otros pueblos aliados fueron hacia Tenochtitlan. Cuando Cortés se dirige a Tenochtitlan para dirigirse a Veracruz, al enterarse del desembarco de Pánfilo Narváez, el cual tenía la orden de arrestar a Cortés y regresarlo a Cuba, luego Cortés, al momento de no convencer al pueblo mexica, lo que hace es decide liberar a Moctezuma para que lo sometiera pues a la voluntad española, pero el pueblo se molesta y apedrea a Moctezuma y Cortés huye pero es capturado. Este día fue cuando él llora y se considera como la noche triste. La conquista de Nueva España se dirigía por un rumbo pacífico, pues los indígenas creían que los españoles eran dioses. Los recibieron muy bien y les dieron obsequios. Al llegar a Tenochtitlan, Cortés fue bien recibido por los indígenas. Todo iba pues pacíficamente. Un día, Cortés tuvo que salir a enfrentar a Pánfilo de Narváez, quien había desembarcado en Veracruz con órdenes de aprisionarlo. Cortés dejó al mando a Pedro de Alvarado, quien en la ausencia de Cortés masacró a decenas de mexicas, quienes después de lo acontecido rechazaron a los españoles, causando el evento de la conocida Noche Triste. Tiempo después, Tenochtitlán fue conquistado, dando el comienzo de la conquista material. La conquista material se llevó a cabo de matanza y despojo de bienes, tierras y riquezas a los indígenas e incluso estos fueron vendidos como esclavos y como mano de obra barata. La conquista espiritual fue un poco más pacífica. Se trataba de inculcar la religión católica a los indígenas por medio de la educación de parte de los misioneros. Se añadieron nuevas costumbres y se modificaron otras, como los sacrificios y demás rituales. Además, los indígenas ahora debían ir a la escuela donde aprenderían a leer, escribir, tocar instrumentos musicales, entre otros. Pero no todos los señoríos podían ser conquistados de estas formas, pues algunas culturas, principalmente a las del norte, les favorecía su clima y posición geográfica, lo que dificultaba el avance de las tropas españolas, además de que eran inferiores al poderío del ejército de estas culturas. Desde España se dio la orden de mandar misioneros para adoctrinar a los indígenas, principalmente a los del norte. Al llegar, los misioneros hubo una fusión con los indígenas, pues estos los educaban y les enseñaban la nueva religión. Fueron construidas misiones para facilitar la evangelización de estos, dando origen a la conquista espiritual. Las características de la conquista material de Nueva España tuvo varias que son destacables, entre ellas el motivo principal de Hernán Cortés y de sus seguidores para explorar desde Cuba era encontrar oro y enriquecerse. La conquista del Imperio Mexica se realizó con la ayuda de pueblos que eran sometidos por los mexicas y que querían librarse de su sometimiento, especialmente el pueblo tlaxcalteca. La superioridad militar y tecnológica de los españoles fue clave para derrotar a los mexicas en las principales batallas. De hecho, algunos militares españoles habían participado en guerras europeas y tenían amplia experiencia. Sin embargo, la causa de la mayoría de muertes entre los mexicas y otros pueblos del México antiguo fueron las pandemias, especialmente la viruela y el sarampión. Otra de las causas de la pérdida de batallas de los mexicas fue su traición del sacrificio de humanos. Los mexicas batallaban e intentaban capturar a los españoles y luego sacrificarlos. Al contrario, los españoles luchaban para eliminar al contrincante. Al principio del contacto entre civilizaciones, los mexicas pensaron que los españoles eran dioses y que sus caballos eran inmortales, pero con el transcurso de los acontecimientos, muerte de españoles y de caballos, entendieron que eran humanos inmortales.
Por último, parece que otro de los factores que se sumó a la caída del Imperio Mexica fue el comportamiento errático de Moctezuma II, quien cedió a todas las peticiones de Hernán Cortés. De hecho, se cree que murió a manos de los propios mexicas al recibir una pedrada cuando intentaba calmar el ánimo de su pueblo. Las La primera consecuencia fue la creación de una colonia dirigida por la corona española. Después de incorporar otros territorios, se bautizó como Nueva España. Administrativamente, se trataba de un virreinato con obediencia a la metrópolis. Cuando hablamos de la gran mortandad de las poblaciones indígenas, a pesar de las bajas que supusieron las diferentes batallas entre los nativos y los conquistadores españoles, lo cierto es que hubo más muertes por otros motivos. La causa más destacada fueron las enfermedades llevadas desde Europa y para las que los indígenas no tenían defensas adecuadas. Mestizaje. La mezcla entre europeos e indígenas, normalmente por violaciones o relaciones con sirvientas, provocó la aparición de muchos mestizos en la zona. A esto hay que unirle la llegada de esclavos africanos, que también aportaron su dosis de mezcla a la población resultante. Fin del Imperio Azteca. A la llegada de los españoles, Tenochtitlán contaba con una población de 200.000 habitantes. La población del Imperio Azteca era de casi 5 millones. Esto da muestra de lo poderoso que era. Su derrota provocó la desaparición del dominante imperio, a pesar de que se mantuvieron sus estructuras de gobierno. La primera